El sistema de encendido de un scooter es un conjunto de componentes que trabajan juntos para generar la chispa necesaria para encender la mezcla de aire y combustible en el cilindro del motor. Vamos a desglosar su funcionamiento paso a paso. La bujía es la que produce la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible. El cable de alto voltaje conduce el alto voltaje desde la bobina de encendido hasta la bujía. La bobina de encendido transforma el voltaje de bajo a alto necesario para generar la chispa. El conector de bujía conecta el cable de alto voltaje a la bujía, mientras que el resorte y la varilla metálica roscada conectan la bujía al conector de bujía. Dentro de la bobina de encendido, los devanados primario y secundario ayudan a aumentar el voltaje. El núcleo de ferrita mejora el campo magnético dentro de la bobina. El CDAC, o ignición por descarga de condensador de voltaje alterno, controla la descarga de energía a la bobina de encendido. El interruptor de parada permite apagar el motor cortando el encendido. La bobina generadora y el sensor inductivo generan voltajes alternos y detectan la posición del rotor para sincronizar la chispa. El rotor contiene imanes con polaridad alterna que, al girar, producen el campo magnético necesario. Cuando el rotor del generador gira, los devanados del generador producen voltajes alternos. Un diodo rectifica este voltaje alterno, permitiendo que la corriente fluya en una sola dirección. Esta corriente fluye a través de un condensador y el devanado primario de la bobina de encendido. Mientras el circuito eléctrico se cierra a través de la carcasa del motor, el condensador se carga. Cuando la protuberancia del rotor del generador pasa por el sensor inductivo, se genera un pulso de voltaje. Este pulso es rectificado por el diodo y llega al pin de control del tiristor, un tipo de interruptor electrónico. El tiristor se abre, cerrando el circuito eléctrico, y el condensador descargado envía una corriente a través del devanado primario de la bobina de encendido. La corriente en el devanado primario crea un campo magnético, mejorado por el núcleo de ferrita, que induce un alto voltaje en el devanado secundario de la bobina. Cuando el voltaje en el devanado secundario alcanza un nivel suficiente, se descarga a través de la bujía, generando una chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en el cilindro del motor. Una vez que el condensador se descarga completamente, el tiristor se cierra y el ciclo comienza de nuevo. El interruptor de parada cortocircuita la salida del tiristor a tierra, drenando el voltaje del condensador y evitando que se cargue. Esto detiene la generación de chispas y apaga el motor. Este sistema asegura que la chispa se genere en el momento preciso para optimizar la combustión del motor. Los componentes trabajan de manera sincronizada, utilizando principios de electricidad y magnetismo para transformar y controlar la energía necesaria para la ignición. Espero que esta explicación haya sido clara y completa.